Sean bienvenidos, amantes de lo morboso, lo macabro, lo aterrador y lo putrefacto, a una nueva reseña monstruosa por The Monster Mash. Yo soy The Monster Mash, bienvenidos nuevamente a mi cripta. Mil gracias por seguir escuchando estas reseñas monstruosas. En esta ocasión vamos a hablar de una película que considero yo va a ser catalogada como una de las mejores cintas de terror del año 2022. Lo cual no es decir muy poca cosa, tomando en cuenta que el año 2022 nos ha traído excelentes películas de terror. Además, la cinta de la que les hablaremos el día de hoy viene a romper esa regla que dice que no hay segundas partes buenas. Pues sí, al menos para nosotros esta segunda parte nos gustó muchísimo más que su antecesora. ¿A qué cinta nos referimos? A nada más y a nada menos que a la monstruosa y maravillosa Pearl, dirigida por Ti West y protagonizada por Mia Goth, mismo director y protagonistas a cargo de la cinta anterior llamada X, dos cintas slashers contemporáneas que son también producidas por A24, productora que al menos ya con eso nos dice la calidad de estas cintas. Pero bueno, antes que pasar con la trama de Pearl, cabe destacar que la reseña de X la encuentran en nuestro Facebook de Monster Mash, así que vayan a visitarlo. Allí en la lupita pónganle The Monster Mash o pónganle X reseña y les va a salir nuestra reseña para la primera parte. Ahora sí, continuando con esta segunda parte, ¿de qué trata Pearl? Bueno, pues Pearl nos muestra los eventos ocurridos décadas atrás de lo visto en X. Aquí vemos a una joven Pearl protagonizada por Mia Goth en lo que fue su juventud, donde se nos explica cómo fue su vida y qué es lo que pasó para que terminara convirtiéndose en la psicópata que vimos en X. Es decir, aquí veremos desde una joven Pearl bastante inocente hasta convertirse en una mujer sumamente trastornada que terminará por cometer actos sumamente atroces. Así que si no han visto X, vayan a verla para que tengan un contexto un poco mejor, o si no la han visto, no se preocupen, pueden ver primero Pearl y después X. Ambas se pueden ver sin importar el orden y se entienden. Pero eso sí, tomen en cuenta que pertenecen a una sola historia. Ahora, para comenzar a hablar de esta secuela, cabe decir que tanto su edición, su producción y demás son bastante buenas, pues están hechas a manera de que nos evoquen a un producto fílmico de la época de los 70s. En ese aspecto es bastante buena, pues tanto su atmósfera como su parte visual nos evoca totalmente a esa década. E incluso hasta podría decirse que por un momento tiene algunos toques de Grindhouse. Además, el valor de esto aumenta tomando en cuenta que Ti West es un director experto en evocar este tipo de atmósferas. Para muestra de ello, basta ver una de sus películas más reconocidas, que también es una de mis favoritas, llamada The House of the Devil, una cinta sobre cultos, sobre sectas, que evocan totalmente a películas como El bebé de Rosemary. Es decir, Ti West es un director que más que nada juega con la ambientación que con las cosas visuales, y en ese sentido es un experto. Pero bueno, retomando la secuela, retomando Pearl, es una cinta que también les va a agradar bastante a quienes les haya gustado X, pues nos muestra elementos, nos explica un poco cómo es que surgieron algunas cosas vistas en X, como lo es por ejemplo el famoso cocodrilo que se ve en algunas escenas. Aunque por otro lado no profundiza demasiado en estos elementos, algo que habría estado muy bien para que nos explicara muchísimo mejor cómo es que surgieron algunas cosas, pero no afecta en nada a la cinta, sigue siendo una muy buena película. Por otro lado, esta secuela llega a tener algunos elementos de comedia, elementos totalmente voluntarios, pero que son hechos no a manera de que sea una cinta graciosa, sino que a veces uno tal vez ríe por los nervios o por situaciones que llegan a ser sí cómicas pero no absurdas, sino que están hechas como para que rompan un poco la tensión que se llega a generar. Pues además, cabe decir que Pearl es una trama que genera una muy buena angustia, un muy buen suspenso, tiene un excelente ritmo que nos va a llevar por un camino bastante trepidante, pues eso sí, pero es una cinta bastante bien equilibrada entre el suspenso, la intriga y el terror que maneja, ya que ninguno de estos elementos supera al otro, sino que todos están bastante bien equilibrados, lo que hace que el filme corra con muy buen ritmo, se sienta bastante ligero, no se haga para nada pesado y al contrario uno llega a disfrutarlo muchísimo más precisamente por esto, porque no es una película apresurada, es una cinta que se toma su tiempo y que hace que uno la disfrute a cada segundo.
aunque sin duda alguna, si esta película llega a disfrutarse como se puede disfrutar, es gracias a Mia Goth, pues la actuación que Goth realiza es magistral, es maravillosa, es un ejemplo de cómo una actriz puede ser demasiado versátil. Si han visto a Mia Goth en Suspiria, por ejemplo, pueden darse una idea del nivel de suspenso que puede manejar esta actriz, pero en cambio, si la ven en Pearl, pueden ver cómo su actuación es totalmente diferente. Aquí nos llega a presentar el papel de una pueblerina con una actuación bastante cliché, sí llega a ser incluso una actuación con demasiados estereotipos sobre cómo llegan a ser tal vez la gente de pueblo, sobre todo las mujeres, ya que aquí es una mujer bastante recatada, incluso sumisa, es dulce, inocente, pero sobre todo peligrosa, bastante peligrosa, Monsters. Mia Goth en esta cinta es una mujer con la que no querrás tener problemas. ¿Por qué decimos esto? Porque así como decimos que Goth puede representar un papel bastante estereotipado y cliché como lo es el de una pueblerina, al mismo tiempo puede llegar a hacernos sentir bastante miedo con sus ademanes, sus movimientos, sus gesticulaciones, su sonrisa, su mirada. Como les digo, Goth aquí hace un papel excelente, una actuación magistral, pues pasa desde ser una mujer dulce hasta convertirse en una mujer totalmente cruel y despiadada, capaz de realizar los actos más atroces sin remordimiento alguno. Esto provoca que la manera en que Ti West nos explica cómo es que surgió, cómo fue el inicio de la psicópata vista en X, aquí en Pearl se disfrute al máximo. Pues vemos cómo Mia Goth encarna a una mujer que pasa de ser una mujer tal vez sumisa, pero con demasiados trastornos psicológicos y frustraciones sexuales que la llevan a convertirse en una de las mejores psicópatas que hemos visto en el cine actual. Además, la actuación de Goth se disfruta más tomando en cuenta que Ti West nos explicó de una manera sutil pero exquisita el surgimiento de la asesina, de la psicópata vista en X. Pues cabe decir que en X, Mia Goth interpreta también a la asesina, solo que mediante un proceso de maquillaje bastante bueno que la hace lucir como una anciana. En cambio, en Pearl la vemos en la flor de su juventud, siendo una mujer sumamente hermosa, sumamente joven, pero también nos explican bastante bien cómo su psicopatía, cómo sus frustraciones sexuales, cómo el vivir bajo el régimen de una madre controladora la hizo perder el control hasta terminar totalmente desquiciada y termina por convertirse en la psicópata que vemos en X. Por otro lado, cabe decir que no se profundiza demasiado en la psique, en la psicología del personaje, en sus motivos. Simple y sencillamente se nos expone qué es lo que la hizo transformarse en una asesina, pero no se profundiza demasiado en su mente. Y eso no está mal, al contrario, está muy bien, pues se trata de un slasher bastante ligero, pero muy bien construido. En pocas palabras, Ti West no nos muestra una película bastante compleja, sino que funciona por su sencillez, por su simplicidad, pues simple y sencillamente se nos muestran los inicios de la psicopatía de Pearl, con sus desequilibrios mentales y los factores que la orillaron a hacer eso. Por otro lado, cuando decimos que se trata de una película bastante sencilla, de un slasher no muy ambicioso, no quiere decir que esto sea malo. A veces menos es más, y esta secuela es un ejemplo de ello, pues simple y sencillamente nos muestra los inicios de la asesina, pero por otro lado también nos muestra algunas escenas bastante retorcidas, bastante sádicas, bastante enfermizas incluso, que hace que Pearl sea bastante buena como slasher, pues no necesita de grandes cantidades de sangre ni de gore para hacernos sentir miedo en algunas partes. Más bien, lo que aquí nos da miedo es el proceder tan frío, tan inhumano de la protagonista, más que las formas en las que ella asesina a quienes se le cruzan. Son, como les digo, sus trastornos y su incapacidad de controlarse lo que más llega a dar miedo que la forma en que procede, que los asesinatos que comete visualmente, aunque no estamos diciendo que los asesinatos no sean nada explícitos, pues hay un par de matanzas que llegan a ser bastante buenas, no tan sádicas como las vistas en Terrifier 2 por ejemplo, pero sí son bastante buenas de ver, sí nos llegan a impactar por momentos. Así que en resumen, Monsters, Pearl, esta secuela de X, es un slasher bastante sencillo, pero extremadamente disfrutable. Es una película
que se disfruta desde su inicio y hasta su final, no tiene relleno innecesario, no da explicaciones de más, nos muestra solo lo que queremos ver, los inicios de la psicópata, no profundiza demasiado en ellos, pero aún así nos entrega lo necesario para que comprendamos por qué Pearl, esta mujer, llega a ser tan sádica como le hemos visto en la película de X. Y también se nos explican, como les había dicho, un poco de sus frustraciones, sobre todo las sexuales, para que la entendamos un poco mejor. Es una película que se disfruta bastante, ojalá puedan verla, una cinta bastante sencilla, pero que aún así, como al menos como yo considero, va a ser una de las mejores del año 2022. Así que bueno, Monsters, al menos de nuestra parte, esto ha sido todo en esta reseña monstruosa. Los esperamos en la siguiente. Recuerden que si quieren estar enterados con lo más importante, relevante, reciente del cine de terror, como noticias, trailers, reseñas, pósters, memes y demás, a mí me encuentran como The Monster Mash en Facebook y The Monster Mash 92 en Instagram. De nuestra parte ha sido todo. Mil gracias por seguir escuchando. Manténganse horrorizados.